Hoy vamos a hablar de otro tipo de emoción que se camufla cuando tenemos ira, ¿no? Cuando estamos enojadas, hay detrás una emoción que se llama desilusión. ¿Han oído hablar de eso? ¿Alguna se ha desilusionado? Sí. Desilusionado. Tenía tanta ilusión de que esto fuera así. Estaba tan esperanzada de esta persona y resultó ser de otra forma. Me desilusionó tanto esta persona, nunca pensé que me fuera a hacer esto. ¿Alguna vez han tenido ese sentimiento? Muchas, yo creo que la desilusión nos hemos llevado muchas desilusiones en la vida. Muchas. Y no solamente con personas, sino con situaciones. A veces uno espera algo de alguna cosa, que uno esté en un evento o cualquier tipo de situación que uno esté organizando o que participe o que lo hayan, y resulta que no sale como debió haber sido por falta de, y uno dice, uy, no, qué desilusión, yo pensé que esto iba a ser diferente, o que va uno a un sitio, no, qué desilusión, yo pensé que esto iba a ser esto, pero no, esa gente con lo que salí. Y uno dice eso, que qué desilusión, porque las cosas no salieron como, no se cumplieron las expectativas que uno tenía. Entonces uno queda con un malestar que uno llama desilusión. Sí, que uno espera conseguir algo y no se da de la forma como uno esperaba. Entonces es una pérdida de esperanza o de saber que algo o alguien no es como yo creía que era, ¿no? Que iba a ser. Esas desilusiones pueden ser de diferentes, ¿cómo te dijera? Formas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo ayer que tenía la fiesta del edificio y entonces hice un juego de tirar una bolsita a las mesas, y cuando Rani paraba de tocar, entonces la mesa que tuviera la bolsita, pues no, ya quedaba eliminada. Pero yo no tuve en cuenta que estas personas ya están viejitas, no saben ni de dónde venía la bolsa. ¡Qué falla! ¡Qué desilusión! Eso fue horrible. Yo creo... Ya, por fin, ya, esta mesa ganó, ya, no más. Sí, no tomaste en cuenta. Claro. Es una desilusión, pero hay otras que son mayores que nos afectan emocionalmente. Eso no me afectó, me desilusionó, no sé, no salió como yo quería, pero hay otras cosas que sí nos afectan más emocionalmente. Exacto. Y muchas personas usan el enojo para manifestar esa desilusión, pero lo que hay detrás es desilusión, no es ira, es desilusión. Entonces, fíjense que hace 8 días hablábamos de las personas temerosas. Hoy vamos a hablar de las personas que se desilusionan y entonces lo que expresan es ira, es enojo, pero lo que tienen es una desilusión en su corazón. No esperaban que esa persona fuera así, no esperaban que esa situación fuera así, no esperaban que ese comportamiento fuera así. O sea, muchas desilusiones, que lo que decía Heidi muy bien explicado. O sea, es un comportamiento, una cosa, una situación, una persona que nos hace ver que no era lo que esperábamos. Lo importante de todos estos temas es que cuando nosotros vamos a la raíz y reconocemos y le damos el nombre propio, pues es muy fácil resolverlo, que cuando no sabemos. Mire que nosotras ya tenemos muy claro lo que es el alma. Para las personas comunes y corrientes, no cristianas, el alma es todo, ¿no? Ay, qué alma tan linda tiene. Ay, ese carácter tan lindo que tiene. Y no diferencian entre un carácter y un temperamento. No diferencian entre una emoción y un sentimiento. Nosotras tenemos ya claro que el alma es algo y el espíritu es otra cosa. Muchas personas confunden el alma con el espíritu. Entonces, cuando tenemos todo claro, vamos a la raíz y sacamos de la bolsita eso, y entonces eso ya no existe, porque ya lo identificamos. Entonces ya es más fácil trabajar. Por eso también
En la parte psicológica es igual que en la parte física. Si el médico, el dolor de cabeza es lo mismo que un dolor de cabeza es un síntoma, pero no es la enfermedad, es un síntoma. Pero ¿cuál es la raíz de ese dolor de cabeza? Hay que ir a la raíz del dolor de cabeza. No ataca el síntoma. El dolor de cabeza puede ser ocasionado por muchas cosas, pero cuando no le tenemos un nombre, pues entonces puede ser cualquier cosa y no, pues, ¿qué hago? Pues nada, porque es tan general y tan superficial que no sé por dónde, qué hacer, qué remedio hay. Entonces aquí vamos a conocer mucho sobre lo que es la desilusión y en la palabra de Dios, ¿quién nos puede orientar para un ejemplo de desilusión? Y vamos a hablar de David. Sí. Entonces vamos a Proverbios 19:21. Dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Bueno, ¿y qué te dice ahí el Señor con eso de que el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor? Amén. Él es soberano sobre todos nosotros. Exacto, que nosotros podemos querer y anhelar y planear muchísimas cosas, porque son los anhelos nuestros, lo que decidimos que queremos hacer y que creemos que está bien, que creemos que eso es lo que debe ser, pero el Señor, que todo lo pesa, todo lo sabe, Él es el único que sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Entonces, Él es el que se encarga de aparejar las cosas y de poner todo en su orden. Entonces, cuando el designio de Él no está alineado con lo que nosotros hemos planeado o queremos, ahí viene una desilusión. Amén, exactamente, eso es. Y redondeando ¿Es todo Proverbio 18 qué? No, 19:21. 19:21. Y la desilusión puede llevarnos a dos reacciones, ¿no? Cuando tenemos esa desilusión podemos tener dos reacciones. Una que es mala y otra que es buena. ¿Cuál les digo la primera? La primera, la mala o la buena. La mala, el enojo, exactamente. El enojo. La reacción primera, mala, que puede tener una persona ante la desilusión es el enojo. Y eso provoca, como ya habíamos dicho antes, relaciones rotas. O sea, siempre va a haber una discusión o yo pensaba que esto iba a ser así, no me cumpliste tal cosa o esta situación tan maluca, yo me la imaginaba mejor. O sea, va a haber un quiebre en las relaciones o en la situación. Y la buena, otra reacción buena, es la gracia, que la gracia es el perdón. ¿Qué podemos hacer? O sea, no podemos hacer nada, simplemente se presentó como se presentó, se dio como se dio y en lugar de enojarme, ¿qué hago? Perdonar, ¿cierto? Por la gracia que Dios me da. Entonces vamos a ver el ejemplo en David. Vamos a 2 de Samuel 6, del 6 al 8. David se fue con su ejército, ¿no? Hacia Balá para trasladar de allí el arca de Dios. Y ustedes saben que Dios había dado unas reglas, unos mandamientos, pero estrictos, unos mandatos estrictos de cómo debía manejarse el arca de él, cómo debían llevarse, quiénes lo debían llevar y todo. Todo eso está escrito en Crónicas con Moisés. Moisés fue el encargado de dar todas esas instrucciones. Ahí está David. Si quieren lo leemos 6:1, sí. Una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situado en una colina. Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Agío iba delante del arca mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos.
Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. En ese tiempo el Señor era Chan Chan, ¿no? Sí. Y en todo tiempo, En todo tiempo. Era, antes, hoy y después, Nadie puede ser. él no cambia. Ya, Sí. Ujú, el sigue. amor de Dios. David se enojó porque el Señor, David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa. Perezosa. Pérez significa golpe. ¿Golpe? Ujú, Entonces el apellido Pérez también es golpe. golpe, sí. Viene de allá. Nombre que conserva hasta el día de hoy. Entonces, dejemos ahí donde dice, Ok. David se enojó Se enojó. porque el Señor había matado a Usa. Así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, es mejor que no me lleve el arca del Señor. O sea, ya no lo llevo. Yo ya no voy a llevar el arca del Señor. Se enojó. ¿Y cuál fue la reacción? El enojo. ¿Estuvo bien? No. ¿Por qué se Sobre todo enojó? con el Señor, Sí. ¿Por qué se enojó David? porque mató el Señor a Usa. Porque mató a Usa. ¿Y qué Había hizo matado a Usa? Usa. Bueno, Usa- de eso, pero eso fue una cosa que yo creo que fue, pues que si yo veo que va a caer alguna cosa, pues yo meto la mano para que no se caiga y se le olvidó. Pero metió la mano y metió la pata, porque así no y se metió hace. la pata. Porque Dios había enseñado, primero, que el arca de Dios no se lleva en una carreta de bueyes. Segundo, no se debe tocar. Eso era un sitio sagrado. Era un sitio que nadie podía coger. Nadie tomaba el arca de Dios. Lo tenían que llevar con esos palos largos. ¿Se acuerdan que iban los hombres con Sí. esos palos largos? Andas. No los podían tocar, no podían tocarlo. Entonces, ahí, ¿qué pasó? Desobedeció Usa. Obediencia. Así haya sido, ay, no, es que pues como yo vi que se caía, entonces yo metí la mano. Metió la mano, pero desobedeció. Es que es la obediencia, ¿no? Obediencia. Y que habían no tenía, personas no que tenía las bien personas de claro cargar el los arca eran mandatos del especiales. Señor. No todo ¿Qué? el mundo podía cargar el arca. No todo el mundo podía cargar el arca, no todo el mundo podía tocarla, nadie la podía tocar, era solamente pues el Señor tenía que decir quién era el que tocaba el arca. Pero la culpa fue de David, ¿Por qué? porque David hizo algo que al Señor no le pareció. Él sabía que no la podían cambiar también. Ujú. ¿Y qué Él pasó también tuvo- entonces qué pasó David? Con David, entonces se puso bravo, se enojó y entonces la enojó. solución es decir, ahora no la llevo. Y como no la lleva, entonces seguimos adelante. ¿Qué fue lo que pasó? Y como no quería llevarse el arca del Señor, en el versículo 10, ¿quién quiere leer del 10 en adelante? Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed Edom, oriundo de Gad. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed Edom de Gad, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Ok, sigue. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia Obed Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas había avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado, vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así- ya me acuerdo qué pasó. Entonces, Así que entre dejemos ahí. Miren las dos reacciones que hablamos inicialmente. Primero, David, desilusionado, enojado con Dios, porque lo que tenía David era desilusión. O sea, algo que parecía ser bueno, ¿no? Para él, pues resulta que Dios no lo vio bueno. Para Dios habían desobedecido. Habían tomado el arca de Dios y él había dicho que no se tenía que coger. Y entonces, desilusionado David, ¿qué pasó? Se enojó, le rechazó al Señor.
le dijo que no quería llevar el arca, entonces lo dirigieron fue a Obed-Edom, y cuando se dio cuenta que el Señor había bendecido a toda la familia, entonces ahí sí, ay no, ahora sí yo la quiero llevar, yo quiero llevarla. Entonces ahí, ¿qué pasó? Se le acabó el berrinche y entonces reaccionó de la otra manera, que fue el perdón, y fue cuando David, feliz y dichoso, o sea, cumplió su misión y la llevó a la ciudad de David, que era lo que tenía que hacer, o sea, era la meta que tenían. Entonces, ahí vemos las dos reacciones, ¿no? De la desilusión y cómo podemos nosotros cambiar esa desilusión, no enojándonos, sino utilizando la otra, un plan B. O sea, es así de sencillo. O sea, ¿qué saco yo con enojarme? ¿Qué saco yo con desilusionarme? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando tiene esa desilusión es reconocer tu desilusión delante de Dios. O sea, David le dijo al Señor, yo no voy a llevar eso. O sea, se puso bravo con Dios. O sea, es reconocer ante Dios mismo o ante el amigo que tú tienes o ante tu esposo o ante tus hijos que estás desilusionado. O sea, eso uno tiene que expresarlo, uno tiene que decir, mira, estoy descontenta mira, estoy desilusionado porque tal cosa, yo nunca pensé que tú tal cosa, ¿no? O sea, uno tiene que expresar las Pero es un sentimiento válido. Claro, es un sentimiento donde uno tiene que expresar, uno no puede quedarse callado, es lo que uno dice, las personas tienen que saber qué es lo que estás sintiendo tú, porque si no, la cara de tote y la cara de que no pasó nada, nada, pero está con una piedra, con una rabia y quién va a saber que estás desilusionado. Entonces yo tengo que decir, mira, me desilusionaste tanto cuando hiciste tal cosa, me entristeció tanto tu actitud hacia tal otra. O sea, es expresar lo que uno siente, ¿no? Esa desilusión. Cuando reconoce uno que es una desilusión. Cuando decía Hedy, yo esperaba que esta fiesta fuera mejor, que desilusión. Es una desilusión. Yo pensé que la fiesta iba a ser más bonita y no fue así. Lo saco, o sea, yo expreso. Cuando yo me callo, cuando yo oculto, entonces las personas, ¿qué te pasa? No, nada. ¿Estás contenta? Sí, estoy feliz. Pero demuestra otra cosa, pero su rostro demuestra que no está contenta. Entonces se está siendo ella misma engañada. ¿Por qué? Porque se está engañando ella misma con su actitud y se está haciendo doble daño. Exacto. Entonces, fíjate, dialogar y expresar. Mira, el David de una dijo, no, yo no voy a llevar nada, ya no voy. Usted mató a Usa, entonces yo ya no voy, ya no sirvo para... El otro, bueno, el Señor es libre, dice, bueno, está bien. Y llegó y lo llevaron para allá, para el otro sitio, y allá bendijo a esa familia, y entonces el otro, ay, no, yo tengo que cumplir esta misión, no, mejor dicho, no, con Dios no hay que pelear. Entonces, pero sí de expresar lo que uno siente con la persona que uno ve que se desilusionó con la situación. Bueno, si nosotros vemos esto, también hay que tener en cuenta que David no duró mucho tiempo desilusionado. No, es que duró desilusionado 1 año. No, o sea, se desilusionó, pero ya el otro día espelúquese y ya peínese y vaya, báñese y quítese eso. O sea, eso qué peligroso cuando se guarda eso. Cuando dura mucho tiempo. Claro. Se convierte en amargura. Exactamente. Se convierte en amargura, se convierte en tristeza. Y si seguimos así, que las cosas suceden de esa forma, o sea, con esa desilusión, pues va a llegar un momento en que ni sabes por qué estás así. No, pues me desilusiono, bueno, ya sí, pero ¿qué vas a hacer? Y es que sabe qué es lo que pasa, Carolina, eso también puede, muchas cosas que están pasando ahora en este momento, las personas pueden entrar en depresión, en angustia, en ansiedad, y es por eso mismo, por esa misma actitud de la persona, que no expresa lo que siente, que no dice, no me gustó, no me pareció, siempre tener uno ese diálogo
y no quedarse uno con nada guardado, sino expresarlo, porque cuando todo sale, el cuerpo queda como descansadito y queda uno como bien. Pero si uno se queda con eso queda funcionando en la cabeza. Y eso es lo que está pasando ahorita en los colegios en Bogotá con lo de la pandemia. Perdón que quiero decirles algo. Me llamó muchísimo la atención que vi unos colegios, los niñas agarradas, pegándose en horrible del cabello, dándose en golpes en los colegios. Entonces decía la trabajadora social que ella estaba muy aterrada, que porque los jóvenes, en lugar de sentirse alegres porque están llegando al colegio, a encontrarse con sus amigos, cualquier cosa que les dijeran era motivo de pelea. Wow. Entonces la gente acumuló durante todo este tiempo de estar guardados, aislados con el COVID, mucho resentimiento, mucha rabia y mucho enojo, que no lo podían expresar en sus hogares, porque mucha gente no expresa lo que siente. Es importantísimo lo que estás tratando, porque el enojo hace que la persona explote por cualquier cosa. Amén. Por cualquier. Entonces, están mirando a ver cómo empiezan a trabajar en los colegios esa situación porque se les está yendo de las manos. Wow. Mucho conflicto en los colegios, mucho problema con los profesores. Entonces, tenemos que orar por esas situaciones que se están presentando. Okay. Otra cosa que yo pensaba era, a veces queremos que las personas actúen como uno quiere, sí. Que hablen como uno quiere, que hagan lo que uno quiere. Y entonces, cuando no sucede eso, nos desilusionamos, nos entristecemos. Y entonces, muchas veces la otra persona puede pensar, no me controles, o sea, tú no eres quien para mandarme, o tú no eres quien para controlarme, o yo hago las cosas a mi manera, no como tú quieres, y entonces uno, ay, qué desilusión, ¿no? Pero esa desilusión, uno, si se pone a pensar, uno dice, uno no es quien para controlar, para manipular, para que otra persona sea como yo, o sea, igual a mí. Entonces, es cuando nosotros nos damos cuenta que, Dios mío, tú nos hiciste diferentes y tengo que tener esa conciencia de que la otra persona es diferente, de que la otra persona no piensa igual a mí, de que lo que yo quiero, la otra persona no lo quiere. Entonces yo no puedo obligar a la otra persona, es que me encanta jugar ping-pong y sí, pues juega ping-pong, pero es que necesito otra persona para jugar ping-pong porque no. Ah, pero es que a mí no me gusta jugar ping-pong. ¿Que tienes que jugar ping-pong? No, o sea, no me gusta. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué desilusión? Entonces, ahí es donde yo tengo que ponerme en las manos del Señor y decir exactamente, yo no tengo por qué controlar el comportamiento de las otras personas. Es aceptar a las otras personas como son y no pretender cambiarlas. Porque si a mí no me gusta que hagan lo mismo conmigo, pues yo no puedo hacer eso con esas personas. Entonces, hay que reconocer cualquier error, una mala comunicación o desobediencia de parte de nosotras que hicimos algo que sabemos que no está bien. Hay que reconocer nuestro error. David se dio cuenta de que no había obedecido las instrucciones originales de Dios, que Dios había dado. Vamos a ver eso en Números. Miremos Números y verán las instrucciones que Dios da para que nos demos cuenta que David hizo todo lo contrario, ¿no? Entonces, cuando David reconoce que desobedeció, que no hizo lo que Dios había pedido, pues ahí es donde está el plan B. O sea, ¿qué me toca hacer? Pedir perdón, no ponerse enojada, no ponerse brava, no discutir, sino simplemente, Señor, perdóname, sí, fui yo la falla. En números 4, dime. ¿Qué hace uno cuando, como las personas que ellas siempre quieren tener el control de todo? ¿Qué hace uno? ¿Dejar que cojan el control? ¿Qué hace uno? Poner límites. Poner límites. Nosotras tenemos toda la autoridad, el derecho y delante de Dios de decir, eso no lo voy a hacer, eso no lo siento hacer. O sea, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que gobierna de aquí en adelante nuestro ser, gobierna nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Si tú estás
a la orden del Señor, o sea, en congruencia con el Señor, obedeciendo al Señor, y alguien quiere controlarte y tú sabes que no, sientes que no, Dios pone en ti tanto el querer como el hacer, y tú sientes que eso no lo debo hacer porque no lo siento, Dios te habla, Dios te dice por medio del Espíritu Santo. Lo que debes hacer es decir, no, ¿por qué no? Porque no quiero hacerlo. Uno no debe hacer lo que no quiere hacer, porque Dios dice, cuando no lo tú quiere des, hacer. cuando Y dice, ¿por qué no lo quiere hacer? Pero Y ¿por qué no quiere hacerlo? tú tienes una razón para decirle, no es no porque no quiero, no, o sea, tiene que haber una razón firme, una razón fuerte, válida, en donde tú digas, no pienso de la misma manera, no quiero estoy, esto no por esto quiero y esto y hacerlo, esto. no me siento capaz de hacerlo, no lo voy a hacer, no quiero hacerlo. A las personas muchas personas les da pena decir no quiero, a muchas personas les da vergüenza decir no, entonces hacen las cosas Por miedo, Miedo, porque temor les toca también. por miedo, temor. porque les toca pero en su corazón lo hacen a disgusto. Y eso no es bueno para Dios, o sea, ahí no estás glorificando al Señor. Dios se goza cuando todo lo que tú hagas lo haces con amor. Si tú no haces nada con amor, o sea, no estás haciendo nada bueno, ¿sí? O sea, si estás haciendo las cosas por obligación, porque te toca, ahí no estás glorificando al Señor. ¿Okay? Porque hay cosas que no son negociables. Y si el otro quiere obligarte, tú no lo puedes, porque hay cosas que no son negociables y el cristiano tiene que tenerlo bien claro eso. Entonces, miremos en números 4 del 1 al 6. Del 1 al 6. Acá en números 4 del 1 al 6. Del 1 al 6. Mira que acá, perdón, le interrumpo. Acá en números 40 y 51 dice, cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote morirá. Amén. ¿En números qué dice eso? 1:50 y... 1:50 y está desde el que 51. Cuando haya que trasladar al santuario, los levitas se encargarán de Sí. Cuando haya que instalarlo, serán ellos quienes lo hacen, pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote, se morirá. Imagínate. Bueno, entonces vamos a ver qué dice en Números 4 del 1 al 6. El Señor le dijo a Moisés y Aarón, hagan un censo por clanes y por familias patriarcales de los levitas que descienden de Coat. Incluye en él a todos los varones de 30 a 50 años de edad que sean aptos para trabajar en la tienda de reunión. El ministerio de los coatitas en la tienda de reunión consiste en cuidar de las cosas más sagradas. Cuando los israelitas deben ponerse en marcha, Aarón y sus hijos entrarán en el santuario y descolgarán la cortina que les resguarda y con ella cubrirán el arca del pacto. Después la cubrirán con piel de delfín y con un paño púrpura y le colocarán las varas para transportarla. Le colocarán las varas para transportarla. Esas son las varas largas que llevaban en la espalda. Lee el del 15 al 20. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos sus accesorios, los israelitas podrán ponerse en marcha. Entonces vendrán los coatitas para transportar el santuario, pero sin tocarlo para que no mueran. También transportarán los objetos que están en las tiendas de reunión. Ahí dice, pero sin tocarlo para que no mueran. Ahí está claro. Bueno, sigue versículo 16. En cambio, Eleazar, hijo de Aarón, estará a cargo del aceite para el candelabro del incienso aromático, de las ofrendas permanentes de cereal y del aceite de unción. Además, cuidará del santuario y de todos sus utensilios. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, asegúrense de que los clanes de Coat no vayan a ser eliminados de la tribu de Leví, para que no mueran cuando se acerquen a las cosas más sagradas. Deberán hacer lo siguiente: Aarón y sus hijos asignarán a cada uno lo que debe hacer y transportar.
pero los coatitas no mirarán ni por un momento las cosas sagradas, de lo contrario morirán. Entonces lo que hizo Usa fue un acto de profanación, así de sencillo. O sea, ay, pero es que mire, se iba a caer, pero no, para Dios las cosas son muy claras. ¿La cumples o no la cumples? Entonces, después de reconocer ese error, ¿qué hizo David? Se entristeció, duró tiempo sin hablarle al Señor, se enojó y ya no quiso. No, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan lo que leímos? Sí, después de que se enojó primero, después reconoció que había hecho mal y fue por el arca. Ajá. ¿Y cómo se fue? Dijo, ay, si allá si le sirvió al otro, ¿por qué no a mí? Eso era envidia. Entonces volvamos otra vez a 2 de Samuel 6 y leamos cómo y sí se fue gozoso. Iba gozoso, lleno de algarabía, como todo un sanguíneo en ese momento, danzando, gritando, bailando. Tanto que la Mical, la esposa, que la Mical le echó ojo y se puso brava. Claro, porque estaba mostrando los calzoncillos. Sí, estaba mostrando los calzoncillos, sí. Claro, entonces fíjense que no se quedó en la desilusión. Fue feliz. La Tata cae la risa. Así es, Mical no le gustó, estaba chequeándolo por la ventana y luego estaba desnudo delante. Eso, pero, leámoslo que está ahí adelantico. Estela, léelo a partir del 12. 2 de Samuel 6:12, sí. 6:12, vamos a ver qué dice ahí, cómo fue que se enojó. ¿Cuánto? Le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda. David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y el son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Ve, ahí hubo una desilusión de Mical, sí. No había pensado, sí. Se desilusionó de David. De David, eso fue una desilusión. Pero ¿qué le dice David? Sigue leyendo. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso y a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel. Uy, me la imagino. Ay, no, tan lindo, ¿no? Ay, no, quien lo ve mucho ay, rey. No, ay, no. Era enseñando las piernas. Uy, sí. Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel desnudándose como un cualquiera. Uy, en presencia de las esclavas de sus oficiales. Celos. También había desilusión y había celos y rabia. David le respondió: lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quien hablas me rendirán honores. Pero fíjense cómo termina la desilusión de David. ¿En qué termina? En regocijo, en fiesta, en júbilo, porque no se quedó en la desilusión, sino vio que había que pedir perdón. No le interesó. Cambiar. Exacto.
seguir las instrucciones de Dios, seguir los mandatos de Dios, obedecer a Dios, es lo que nosotros nos corresponde para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque es de esa manera como nosotros vamos a estar siempre gozosas, sin desilusiones, sin tristezas, sin temor, porque eso es lo que estamos aprendiendo, o sea, cómo sacar esos temores, cómo sacar esas desilusiones y no quedarnos pegadas en lo que nos pasó. Es que eso me pasó hace 20 días, hace 3 años, hace 40 años, ya, o sea, ya es hora de pasar eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución que Dios nos da? La gracia, el perdón y sigue adelante. El perdón. Y sigue adelante. Entonces, el arca finalmente llegó David feliz, dichoso, sabiendo que estaba obedeciendo la palabra de Dios, sabiendo que Dios estaba con él. ¿Se dieron cuenta que dice ahí? Porque Dios sí, y estaba en el 7 dice que el Señor bendijo a David y le como si le apartó los enemigos que lo rodeaban. Eso entonces, a David lo que le interesaba era agradar a Dios. Amén. Exactamente. Agradar a Dios. Él no le interesaba absolutamente agradarla a ella, agradar a la otra gente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así a nosotros nos critiquen y que, ay, que es esta que ora tanto, que no sé qué, que esto, a mí no me interesa nada de eso. Yo tengo que agradarles al Señor, alabarlo, darle toda la gloria, la honra a Él. Lo demás no me interesa. Amén. Así es lo que tenemos que hacer, de verdad que sí. Y la otra parte es aceptar esa desilusión como parte del plan de Dios, porque Dios puede transformar lo malo, lo puede transformar en algo bueno. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Amén. Tuvo que pasar eso para que David se diera cuenta que había desobedecido. Entonces, Dios puede estar posponiendo mis planes para un tiempo divinamente ordenado. O sea, Dios quiere hacer las cosas, lo que hablábamos en Proverbios. O sea, el hombre propone cosas y puede tener muchos proyectos, pero lo que se cumple es la voluntad de Dios. Entonces, todos vamos a sufrir de una u otra manera desilusiones, pero ¿cómo vamos a hacer para superar eso? Tenemos que tener siempre una mentalidad humilde, someternos a Dios, someternos al plan de Dios, decir, Señor, esto es tuyo, este plan es tuyo, porque ¿qué hago yo haciendo planes? ¿Qué hago haciendo yo proyectos y no son de Dios? Y Dios está ahí, bueno, haga lo que quiera, yo la estoy mirando aquí, siga haciendo planes, mijita, y siga desilusionándose, y siga de tristeza en tristeza, de desilusión en desilusión, si yo nunca le he mandado a hacer eso. Entonces, lo primero es humildad, sometimiento a Dios, y ser flexible para, si Dios te dice no, es no. No, pero ¿por qué no? Y si lo hacemos de esta manera, y si lo hacemos de esta forma, y si le ponemos, no, ya te dije que no, ¿me entiendes? Pero podría ser algo más chévere, que no, te dije que no. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios y obedecemos humilde, decimos, ok, listo, ya entendí, no es no, y sí es sí. Entonces, ahí vamos a entender más la gracia de Dios y vamos a ser más fieles a lo que Dios dice. ¿Por qué mató Dios a Usa? Porque desobedeció. Entonces, yo no me voy a poner bravo con Dios porque el otro desobedeció, o sea, sí desobedeció, tengo que reconocer que sí, que fue desobediencia, que no hicimos lo que Dios nos había mandado, que si Dios dijo, desde Moisés dijo, morirán los que toquen el arca de Dios sin permiso, morirán, ahí lo mató. ¿Pero por qué? ¿Y por qué hiciste? Pero mire que lo iba a ayudar, pero mire que eran los bueyes. ¿Quién le dijo que tenía que llevar con bueyes? ¿Y quién le dijo que tenía que conseguir una carreta? ¿Y quién le dijo a usted todo eso? Todo eso se lo inventó ese batallón. Entonces, cuando nosotras hacemos las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, después nos quejemos de que ¿por qué? ¿Por qué? Si Dios ya nos ha dicho no. Es una manera de estar enfocaditas con Dios, preguntándole a Dios, ¿esto es tuyo? Para seguir adelante, si no, pues no. Y exaltar el nombre de Dios, glorificar el nombre de Dios.
que todos los planes que tú tengas sea para glorificar al Señor. Entonces, Sí. todos los días nosotros leemos la palabra y el Señor es como ¡fum! Poniendo Sí. flechazos así de que yo ya había leído esto, pero no lo había visto de esta manera. Todos los días estamos aprendiendo. El día que dejemos de aprender, o sea, ya estamos en la presencia del Señor. Entonces, todos los días el Señor nos muestra. Somos, nuestro corazón es como una cebolla que va quitando cositas y cositas, nos va quitando vendas. Todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas. El día que digamos, no, ya me las sé todas y ya esto ya no lo necesito. Uy, Por ese eso día mismo está, te digo. ese día Está está grave. perdida, está grave. Está grave. Está grave. Está grave. Entonces, nosotras somos las encargadas de que nuestro corazón cada vez esté mejor. Nosotras Gracias. somos las encargadas de que no haya más desilusión. Ya la gente no me desilusiona. A mí la gente simplemente digo, Señor, ¿esto para qué es? ¿Esto qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que sacar de mi corazón para saber que eres tú que me estás enseñando algo nuevo? ¿No? Porque muchas veces cuando le echamos la culpa a los demás siempre de todo lo que nos sucede, de todo lo que nos pasa, pues nunca vamos a aprender de lo que Dios quiere enseñarnos a nosotras, de lo que hay en nuestro corazón, porque como siempre le echamos la culpa a los demás, pues entonces yo no tengo nada que cambiar. Y lo que Dios quiere es cambiarte. Lo que Dios quiere es mejorarte, lo que Dios quiere es que tú avances, que tu corazón no está perfecto. Tu corazón, nuestro corazón está siempre cargado de cosas, de muchos detallitos, de muchas conductas, de muchos comportamientos que todavía no hemos podido solucionar ni darnos cuenta, porque llevamos tanto tiempo actuando así, reaccionando así, contestando así, que ya es como algo inconsciente que tengo en mi mente, que ya soy así. Entonces, no eres así, mi amor linda, precioso. Yo te quiero mejor. Todo empezó. Yo te quiero empezó mejor. con Yo Adán. quiero renovar más tu mente. O sea, todos los días es una sanidad interior permanente con el Señor. Y así sea algo que aprendamos hoy, a una cosita pequeña. Wow, esto me sirvió y listo, ya, Señor. Rompo este papel, lo boto y listo, ya no más. Ya aprendí eso. Entonces, todos los días que aprendamos algo del Señor es maravilloso, porque nos lleva así un paso a la vez para avanzar en ese crecimiento espiritual. Y de eso se trata esta reunión. Adán. ¿Listo? Adán le echó la culpa a Eva y a Dios. Adán culpó a Eva y a Dios. Y nosotras, Mujer que me has dado. sí, Mujer nosotras, que me diste, ve, me vino de nosotras los cuántas solitos. veces le echamos la culpa a los demás, o sea, cuántas veces nosotras hemos actuado así. Entonces es reconocer, es ver que no son los demás, ya no son ni el país, ni los presidentes, ni la nación, ni la economía, yo, ¿qué está haciendo el Señor conmigo? ¿Qué está haciendo el Señor en mi corazón? Soy yo la que a Dios le interesa, le interesa es mi corazón. Entonces, en lugar de mirar hacia afuera, miremos hacia adentro. Así es.